Pueden tomar sus asientos. Amén. Gracias a los salmistas por ministrarnos en esta noche. Amén. Aleluya. El Señor es bueno, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Hoy tengo un mensaje para compartir con ustedes que lo he titulado Firmes, Perfectos y Completos en todo lo que Dios quiere. Cortito el título. Eliana me hacía la placa y me decía, uy papi, muy largo esto. Bueno, le digo, el versículo bíblico dice así que, y la Biblia dice que no podemos ni quitar ni agregar una coma, así que diga conmigo, por favor, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Saben que mientras preparaba este mensaje recordaba el ministerio de Jesús aquí en la tierra, y una de las cualidades que tenía el Señor era que Él era un perfecto maestro, y Él tomaba de las cosas comunes de la vida para transmitir una enseñanza espiritual. Ejemplo de esto eran las parábolas, ¿no? Que Él podía utilizar cualquier cosa ordinaria de la vida para luego transmitir una enseñanza espiritual. Y yo meditando y pensando, ¿no? Digo, ¿qué es común hoy para nosotros? Y pensé en esto, en el celular, en el teléfono inteligente. Ya es común a todos. Creo que no debe haber persona en la tierra que no tenga un celular. Muy raro. O que no use un celular. Hasta donde yo sabía, el único que no usaba celular hasta hace mucho era Mario Pereira. Pero él ya partió. ¿Habrá alguien todavía que no use celular? ¿Conoce uno? Bien. No es de la congregación. Es de Medea, bien. Pero bueno, hay gente que se resiste a la tecnología, ¿no? Pero esto es una herramienta muy útil, bien usada. El problema es a veces el mal uso que le damos a las cosas, y no quiero entrar hoy en ese terreno porque yo sé que muchos van a quedar afectados y quizás tenga que decir como Jesús, el que esté libre de pecado sea el primero en tirar el celular. Y yo estoy seguro que nadie quiere tirarlo, ni yo quiero tirarlo, porque es un elemento muy útil. ¿Quiénes de los que están acá nació en el año 96 o por ahí cerca? A ver, levanten la mano, algunos. Ahí, Evelyn, Leo, 94. Bien. ¿También Joana? Che, ¿y el resto? No, usted Walter. Usted, Walter, estaba pidiendo la jubilación ya en el 96. ¿Saben qué? Para eso, los primeros de años 90, no existía el celular acá. Es más, con Claudia vivíamos en esa época, 95, 96, en el campo, y para poder hablar por teléfono los días domingos hacíamos 36 kilómetros. Teníamos 13 kilómetros de tierra a la ruta, y de la ruta, ¡fum!, hasta Balcarce para poder hablar por teléfono. Esa era nuestra salida de los domingos, el entretenimiento, poder llamar a los teléfonos fijos de los familiares. Por ahí creo que por el 98, cuando ya nos estábamos volviendo del campo, aparecieron los primeros celulares. El Tango 300, me acuerdo, un ladrillo así grande. De uso privilegiado, ¿eh? No todo el mundo lo tenía, solamente algunos.
Pero bueno, con respecto a este elemento que ya lo tenemos todos, hasta los niños tienen el celular, es un aparato que continuamente está avanzando hacia la tecnología. Es una de las cosas que más ha avanzado en este tiempo. Y bueno, ¿qué tiene este aparatito? Si usted me ayude, yo me olvido de algo de esto. ¿Qué tiene? Un chip, dice que tiene. ¿Sabían que aún sin chip funciona? El teléfono celular tiene Google Maps, GPS. Viene bárbaro para nosotros los hombres que no nos gusta preguntar ni bajarnos a preguntar una dirección. Antes dábamos 10.000 vueltas en el auto hasta que encontramos, pero ahora el Google Maps te lleva prácticamente hasta el inodoro de la casa donde querés ir. Ahí, casi sin error. ¿Qué más tiene el celular? Tiene traductor, brújula, reloj, alarma, música, el famoso San Google, que nos saca de todo, Messenger, calculadora, WhatsApp, redes sociales, linterna, máquina de fotos, filmadora, almacena fotos, tiene calendario, agenda, guarda documentos, correo electrónico, billeteras virtuales. Algunas están los logos nomás, ¿no? Blog de notas, cámara de vigilancia, se pueden hacer llamadas por Zoom, videollamadas. Tenemos también, ¿qué? La Biblia, en varias versiones, ¿verdad? Aplicaciones de la obra social, calculadora, juegos. No, eso es tremendo demonio los jueguitos. Tremendos demonios. Hoy había una hermana que cuando llegué, no voy a decir quién era, y me decía, pastor, y me hacía una pregunta, y yo la veía que no me miraba, seguía con el celular, y le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy con los jueguitos. Pero bueno, que Dios se apiade. Aplicaciones para los ministros, por ejemplo, en el caso mío hay una aplicación con la cual yo puedo acceder a la unión de las asambleas de Dios. Ahí está la credencial digital, ahí está todo el historial de la iglesia, están los diezmos, están las ofrendas misioneras. Traductor, sí. Aplicaciones también para poder cargar nafta y sumar puntos. Escáner. El punto es este. Código QR. Si lo tenemos y no lo entendemos o no lo conocemos, es como si no lo tuviéramos. Lo voy a repetir de nuevo porque este es el centro de la prédica. Si lo tenemos y no lo entendemos o no lo conocemos, es lo mismo que si no lo tuviéramos. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. La vida cristiana sucede exactamente lo mismo. Hemos sido capacitados, dice la Biblia, con toda la mejor tecnología espiritual que existe. En el libro de Efesios dice que Dios nos hizo sobreabundar. Quiero que entienda esta palabra, sobreabundar con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para darnos a conocer los misterios del reino. El apóstol Pablo dice en el libro de Corintios que usted y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto por el Espíritu Santo. Su ley está en nuestra mente y está escrita en nuestros corazones. Todo eso es la tecnología espiritual, podríamos llamarle, que Dios nos ha concedido para entender el mundo espiritual. Ahora, la pregunta es esta: ¿cuánto conocemos de lo que se nos ha concedido espiritualmente?
Porque te lo vuelvo a repetir, si lo tenemos y no lo conocemos, es lo mismo que si no lo tuviéramos a todas estas cosas que se nos ha concedido espiritualmente. Acompáñame por favor al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15, porque la vida del Hijo se nos ha concedido. Colosenses 1, verso 15, vamos a leer hasta el 19. Hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Lo sabía? ¿Sabía esta verdad? ¿Conoce esta verdad? Dice, el primogénito de toda la creación. Antes de la cruz era el unigénito, luego de la cruz es el primogénito de toda la creación. Verso 16. Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Él, Cristo, es antes de todas las cosas. ¿Sabía eso? Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga preeminencia. O sea, para que en todo sea Él el primero. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué nos está diciendo esta porción de las Escrituras? Dice que todo fue creado por intermedio de Cristo. Cristo es la palabra que salió de la boca de Dios para que todas las cosas fuesen creadas. Cuando Dios habló, todas las cosas fueron creadas por medio de la persona de Cristo. Y dice que por medio de Él todas las cosas subsisten. Y en eso, y en todas esas cosas, estamos incluidos usted y yo. Entonces, cuando usted y yo hemos recibido la vida del Hijo, no hemos recibido tan solo una pequeña parte de esa vida, sino que usted y yo hemos recibido todo de Dios. Porque dice la Escritura que a Dios le plació que en Cristo habitase toda su plenitud. Así que cuando usted recibió la vida del Hijo, recibe toda la plenitud de Dios en su vida. ¿Puede entender esto? Aplauda, Norma, si quiere aplaudirlo, porque es para el Señor lo que estamos haciendo. Amén. Toda la plenitud de Dios en nuestra vida. Pero vuelvo a repetirte este principio. Si lo tengo y no lo entiendo o no lo conozco, es como si no lo tengo. Usted y yo tenemos una vida dentro que todo lo puede, con la capacidad de hacer que todo suceda para la gloria de Dios. Sin embargo, muchas veces nos encontramos luchando en nuestras propias capacidades y no en la capacidad de Dios. Ya lo decía el Señor en el Antiguo Testamento, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. Hermano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todas las cosas que pertenecen a la vida no es con esfuerzo humano, es con su Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Pero si no lo sabes, si no lo entendés, es como si no lo tuvieras. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice el apóstol Pedro, ya nos han sido dadas por el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria eterna. Amén. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como dije, es el poder de Dios que habita en nosotros. Es su vida
la que habita en nosotros. Y nosotros tenemos que conocer ese poder que nos habita. Segunda de Corintios 9:8. Si me acompañan, por favor, los chicos de multimedia. Miren lo que dice. Poderoso es Dios. Repítelo conmigo, por favor. Poderoso es Dios. ¿Para qué? Para hacer que abunde en nosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Hay un fin en todo esto. De que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que siempre tengamos todo lo suficiente. Y cuando habla de todo lo suficiente, está diciendo que no vas a tener ni de más, ni vas a tener de menos. Pero Dios, ¿para qué te va a dar eso? Para que abundemos en toda buena obra. Entonces, ese poder que a Dios le pertenece y también está en la vida del Hijo que nos habita, nuestra tarea es conocerlo. Nuestra tarea es experimentarlo. Nuestra tarea es hacerlo que sea práctico en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Cristo se manifieste en nosotros de gloria en gloria, dice la palabra, de poder en poder. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando su señorío sea completado en todas las áreas de nuestra vida. Para eso trabajamos, para conocer ese poder, para que de gloria en gloria el Señor se vaya manifestando en nuestras vidas y toda y cada una de las áreas de nuestras vidas queden sujetas a ese señorío, queden sujetos a esa vida. Amén. Mientras esto no sucede, mientras esto no se completa en nosotros, solamente estamos haciendo uso de una pequeña parte de ese poder. Pero como le leí hace un rato, dice que Dios nos ha concedido que toda la plenitud de Dios habite en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso que necesitamos saber todo lo que tengo. Porque cuando yo no sé todo lo que tengo, es que salgo a buscar afuera, en otros lugares que no corresponden. Hermano, todo lo podemos, dice la Biblia, en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque no hay ninguna adversidad de la vida que pueda superar el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo, su poder es mayor que cualquier adversidad que usted y yo podamos enfrentar aquí en la vida. Esto es solamente la introducción del mensaje. Ahora vamos al mensaje. Pero quédese con esto que le estoy diciendo. Es necesario conocer lo que tenemos. Es necesario entender lo que se nos ha concedido para poder dar uso y sea parte de nuestra vida. Ahora acompáñenme por favor a Colosenses, capítulo 4, verso 12. Aparecen unos nombres en la Biblia un poco difícil a veces de pronunciar para mí. Acá va uno. ¿Cómo? Epafras. Nabucodonosor. Colosenses 4:12. Os saluda, dice, Epafras, el cual es uno de vosotros, dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Siempre, ¿qué hacía este siervo de Dios? Dice siempre, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo, en todo lo que Dios quiere. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este siervo de Dios que lo nombra Pablo? Siervo de Cristo. Epafras era un discípulo de Pablo. Cuando Pablo llega a Macedonia y se queda ahí durante 3 años y medio, él estuvo predicando el evangelio y preparando líderes. Uno de ellos fue Epafras, que luego
este siervo de Dios es el que funda la iglesia de Colosas. En una oportunidad, Epafras visita a Pablo en la cárcel y le da reportes de la iglesia de Colosas, ¿no? Entonces dice la Biblia que allí ellos oraban juntos y escribieron una carta y envían a través de otros siervos del Señor una carta a los hermanos de Colosas. ¿Y qué decía esa carta? Lo que acabo de leer recién. Pablo les dice: hermanos de Colosas, su pastor Epafras ora por ustedes. ¿Y saben qué es lo que ora? Ora para que cada uno de ustedes estén firmes, perfectos y completos en lo que Dios quiere. Esa es la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Fíjense en la oración de este siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque la oración es clave para que la iglesia crezca, es clave para permanecer en Dios y es clave para alentar a los hermanos. Este hombre de Dios no oraba para que dejen de ser perseguidos, no oraba para que dejen de tener adversidades, sino que oraba para que sean encontrados firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y en el Nuevo Testamento escuchamos de estas oraciones apostólicas, oraciones guiadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que son oraciones guiadas por el Espíritu Santo? Porque son oraciones que siempre están enfocadas a lo espiritual y al crecimiento de la iglesia en Cristo. En eso se destacaban las oraciones de los hombres de Dios, en que la iglesia del Señor permanezca sana, en que la iglesia del Señor se crezca, en que la iglesia del Señor pueda conocerlo cada día más a Él. Siempre estaban enfocadas en lo espiritual y al crecimiento de la iglesia en Cristo. Y era la oración de este hombre de Dios: firmes, perfectos y completos. Si estas tres cosas están en usted, están en mí, están en nuestras familias, están en la iglesia, le puedo asegurar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si estas tres cosas, te lo voy a repetir, están en nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque la mayor necesidad del ser humano no es lo temporal, sino que es lo eterno, es resolver nuestra eternidad. Por eso la oración de este hombre de Dios es que conozcamos a Cristo y podamos vivir como Cristo quiere. Que seamos hallados donde Dios quiere. Que seamos hallados haciendo lo que Dios quiere. Con firmeza, con perfección y completos en Él. Hermanos, no hay nada que no se pueda lograr si Dios está con nosotros. Nada puede detenernos si Dios está con nosotros. Pero nosotros también tenemos que estar en Él. Tenemos que encontrarnos firmes en Él. Tenemos que encontrarnos en un proceso de perfección en Él. Y tenemos que encontrarnos completos en Él. Te lo vuelvo a repetir, no hay nada que no se pueda lograr cuando Dios está con nosotros. Nadie puede detener si Dios está conmigo. Anoche compartía con los muchachos un devocional en la reunión de varones y les hablaba de la vida de David. Una de las cualidades que nombra en la vida de David era de que Dios estaba con él. Cuando hablamos de José, también varias veces la Biblia dice que Dios estaba con él. Y si Dios está con nosotros, ¿qué dice Pablo? ¿Quién contra nosotros? Pero nosotros también tenemos que ser hallados en Él. Hermanos, yo creo que en este tiempo Dios está llamando a la iglesia a una oración más madura.
Y quisiera con la ayuda del Espíritu Santo poder explayarme un poquito en estas tres peticiones del siervo de Dios, de Epafras, que dice firme. Lo primero que dice que nos encontremos firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en su voluntad. Porque en su voluntad está todo lo que necesitamos. Siempre hablo de la oración como un elemento para poder entender la voluntad de Dios y saber y caminar en el centro de la voluntad de Dios. Mantenernos firmes en esa voluntad. Muchas veces nos pasa, o veo que pasa, que por un tiempo caminamos en la voluntad y por otro tiempo estamos caminando por otros caminos. Y falta que nos suceda algo para que seamos traídos nuevamente al centro de la voluntad de Dios. Y ahí nuevamente comenzamos a orar, a clamar a Dios. Y Dios renueva su confianza en nosotros, porque Él nos ve a través de Cristo. Y vuelta nos encaminamos en su voluntad. Pero cuando la necesidad desaparece, ahí nos vemos nuevamente descarriados, andando por nuestros caminos. ¿Qué contenía esta oración? ¿Firmeza en qué? En lo que Dios quiere, en su voluntad, porque en su voluntad tenemos todo lo que necesitamos. Estaba leyendo en un libro que había un educador de la palabra, un maestro de la palabra, estaba dando clase en un seminario y hablaba de la historia del arca de Noé. Y dice la Biblia que Noé construyó un arca. Todos sabemos de que Dios le dio esa capacidad para que Noé pueda construir un arca que creo que tenía 120 metros de largo. Es la única medida que recuerdo. Pero esa arca, para que sea impermeable, necesitaba ser calafateada, con brea. Necesitaba ser pintado con algo que lo haga impermeable. Entonces dice que una niña que estaba ahí en el seminario le preguntó al profesor, ¿cómo puede ser que Noé haya podido calafatear con brea el arca si la brea es un derivado del petróleo y se descubrió muchos años más tarde que lo que sucedió el arca? Buena pregunta, dice el pastor David. Dice que él también dijo, buena pregunta, y iba ganando tiempo hasta vez que él le respondía. Y hay cosas que no las vamos a encontrar respuestas en nosotros. Pero sí encontramos respuesta que si Dios envía, Dios manda, Él provee todo lo que es necesario. Hasta lo que no está creado, Él lo va a traer para que su voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. Va a traer los recursos, va a traer las fuerzas, va a traer las ayudas, siempre y cuando usted y yo nos encontremos en el centro de su voluntad. Noé estaba en obediencia, él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios se encargó de proveerle todo lo necesario. Y Dios se encargó de que esa arca flotara. Y Dios se encargó de que esa arca cumpliera la misión por la cual había sido creada. Porque todo depende de Dios. Todo en la voluntad de Dios es perfecto. Todo en la voluntad de Dios se cumple. Dios no deja nada a media. Dios cumple todo lo que Él ha determinado para nosotros. Nada que Dios comienza en nuestra vida va a quedar sin terminar, porque Él va a proveer todo lo necesario. Simplemente porque para Dios no hay nada imposible. Y usted y yo lo sabemos a esto. Para Él no hay nada imposible. Romanos 8:28. Un versículo tan conocido para nosotros, ¿no? Y quiero que usted lo pueda leer a la luz de la firmeza que estamos hablando. Y si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué difícil que es permanecer firmes cuando las cosas no salen como las esperamos, ¿no? Pero dice su palabra que todas las cosas ayudan a bien. Dios trae a nuestra vida toda situación, toda necesidad para que encaje con su voluntad.
Y su voluntad responde a su soberanía. Su voluntad responde a su santidad. Su voluntad responde a lo que Él es todopoderoso. Por eso cuando nos encontramos en situaciones difíciles, no tenemos que preguntar por qué, sino para qué. Porque Dios va a utilizar eso para que encaje en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para sus hijos. Hermanos, pensemos en esto. Pablo dijo de que Dios nos eligió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro dice de que Dios nos preparó tareas para que andemos en ellas desde antes, desde la eternidad. Nada está fuera de su voluntad. Pero cuando nosotros estamos en el centro de su voluntad, es cuando nos trae paz. Es donde podemos encontrar firmeza en todo lo que Dios es y todo lo que Él ha dicho para cada uno de nosotros. El sábado pasado estuve predicando sobre los fundamentos, sobre la necesidad de permanecer firmes en la roca, permanecer firmes en Dios, firmes en todo lo que Dios quiere. La segunda petición de la oración es perfectos. Seamos hallados perfectos en todo lo que Dios quiere. Y acá quiero decirte algo que quizás te rompa la cabeza un poco. Usted tal cual es, yo tal cual soy perfecto para los planes de Dios. Usted tal cual es perfecto para los planes de Dios. Y tenemos que entender esto, porque a veces en la carne creemos que no damos a la medida. Creemos esto no es para mí. ¿Qué pensaría usted si Dios lo llama a usted a construir un arca? ¿Qué habrá pensado Noé cuando Dios lo llamó a eso? Noé era perfecto dentro de los planes de Dios. Y usted también y yo también somos perfectos dentro de los planes de Dios. Si no, explíqueme usted, ¿cómo puede ser que David, un pequeño adolescente, pudiera derribar a un gigante? En la carne sería el último tipo que usted va a ir a buscar para derribar un gigante. Un adolescente de 17 años, pastor de ovejas, no era guerrero. Si no, explíqueme usted cómo Nehemías, un copero del rey, fue comisionado por Dios para levantar los muros de Jerusalén. Si no, explíqueme usted, si usted habría elegido a Saulo, para ir a predicar el Evangelio de la Gracia. Dígame usted, si usted hubiera elegido a Moisés para libertar a Israel, un tartamudo, miedoso. Pero Dios lo utilizó para libertar a 3,5 millones de judíos. Son perfectos para la voluntad de Dios y del mismo modo usted y yo somos perfectos para los planes que Él tiene para nosotros. Somos perfectos para los planes que Él determinó que anduviésemos en ellos. ¿Por qué? Porque Dios se perfecciona en nuestras debilidades, dice la palabra, y hace de nosotros, a través del Espíritu Santo, ministros competentes para toda buena obra. Por eso podemos ir entendiendo un poquito más de esta oración. Perfecto. ¿Cómo puedo ser perfecto? Ante los ojos de Dios y ante que Él que te creó por medio de Jesucristo, somos perfectos. Pero no se la crea, No somos perfectos por nuestras capacidades, sino por una dependencia de Dios. Y en esa dependencia de Dios, Él nos perfecciona, Él nos capacita y provee todo lo que necesitamos. ¿Está entendiendo, iglesia? Ahora, cuando dependemos de Él, es cuando nosotros nos hacemos fuertes en Él. De eso se trataba esta oración. Firmes, perfectos y por último dice, completos en Él.
Recién cantaban los chicos esta canción. Estamos completos en ti. ¿Cuánto entendemos de esa canción? ¿Cuánto entendemos de esa plenitud para poder gozarnos en cada día de nuestras vidas? Cuando permanecemos en la voluntad de Dios, estamos completos. Porque en la voluntad de Dios no hay agujeros. En la voluntad de Dios no le falta nada. Él es el que nos completa. Atiéndame, por favor. No es mi cónyuge, no es mi hijo, no es mi pastor el que me completa. Es Dios el que completa mi vida. A los hombres y mujeres que están solos, con la pastora Claudia le aconsejamos resolver primero la soledad en Dios, que estemos completos en Él, porque si no se resuelve eso primero con Dios y esperamos en Él a que Él provea la compañía adecuada, salimos nosotros a querer suplantar esa parte que nos falta. Y ahí aparecen los desastres. Por eso vemos en las iglesias que hay divorcios de ministros, hay divorcios de hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque no entendieron que el que nos completa es Cristo y no es las otras personas. Cuando nuestras cosas no están resueltas en Dios, no nos pueden ayudar nuestros cónyuges, no nos pueden ayudar nuestros seres queridos. Es un tema que debemos ser completados en Dios y delante de Dios. Hombres y mujeres completos en Cristo hacen iglesias fuertes. Todas nuestras necesidades son suplidas en Dios. Jesús estuvo en el desierto 40 días y dice la Biblia que tuvo hambre. Escuche, 40 días y tuvo hambre. Escuché un predicador que dijo, yo al mediodía del primer día ya hubiera tenido hambre. Pero dice, no, tuvo 40 días y tuvo hambre. Y ahí vino el tentador a tentarlo. Pero se encontró con un Cristo completo en Dios. Con un Cristo que había suplido toda su necesidad en el Padre. Aleluya. Nuestras necesidades están y son prosperadas en todo lo que Dios es y en todo lo que Dios dijo. Por eso vuelvo al principio. Debemos conocer todo lo que Dios es. Tenemos que conocer todo lo que se nos ha concedido, porque si lo tenemos y no lo conocemos, es como si no lo tuviéramos. Dios dice de nosotros que somos su especial tesoro. Dice que somos la niña de sus ojos. Dice en las Escrituras que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos vio. ¿Cómo no vamos a confiar en Él para que Él supla todas nuestras necesidades? En toda necesidad debemos correr a Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad para nosotros, dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Saben qué? Las tinieblas no tienen problema con tu trabajo, con tu progreso, con tu familia, con tus éxitos. No tiene problema con eso. Las tinieblas tienen problemas con que la voluntad de Dios no se cumpla en tu vida. Las tinieblas siempre van a ser de tropiezo para que la voluntad de Dios no sea cumplida aquí en la tierra. Pero usted y yo estamos aquí para hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Amén. Quisiera mencionarle 3 enemigos de la voluntad de Dios que en forma permanente nos atacan, nos atormentan constantemente. ¿Para qué? Para que usted se sienta no firme, para que usted se sienta imperfecto y para que usted se sienta incompleto en el Señor.
Te lo voy a repetir, hay 3 enemigos para que usted no se sienta firme, perfecto y completo en Dios. Y yo quiero descubrirlo hoy a la luz de la palabra. Estos 3 enemigos son la culpa, la condenación y la vergüenza. Estas 3 cosas utilizan las tinieblas permanentemente para alejarnos de la voluntad perfecta de Dios. La culpa, vamos a empezar por la culpa. Cuando pecamos, cuando te la mandaste, cuando metiste la pata, ¿qué siente? ¿Qué sentimos ante esto? Primero que nada sentimos culpa. Y la culpa lo primero que hace es llevarnos a dejar de orar, a sentirnos sucios delante de Dios, indignos. Y ahí aprovecha el enemigo a través de la culpa para hacernos huir de Dios. Vemos en el Génesis, Adán se escondió de Dios. La culpa lo hizo huir de Dios. Hermanos, tenemos que saber que si nos arrepentimos en Cristo, podemos acercarnos a un ámbito de gracia, porque se nos fue concedido en la cruz el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Si nos arrepentimos, hay un ámbito de gracia y de perdón vigente para los hijos de Dios. Entonces no podemos permitir que la culpa nos aleje de Dios, nos aleje de ese ámbito. El paso siguiente de la culpa es la condenación. Te sentís mal, no podés perdonarte a vos mismo por lo que has hecho. Y siempre va a tratar de alejarte de Dios. En el libro de Proverbios dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Entonces cuando pecamos, cuando nos somos acosados por la culpa, lo primero que tenemos que hacer es correr a Dios. Porque ahí seremos levantados, dice la palabra. Dios es mi roca, Él es el que me hace estar firme. No debemos volvernos atrás, sino que debemos correr a Dios para resolver toda situación en nuestras vidas. Nunca, pero nunca va a ser mejor estar lejos de Dios. Luego la culpa sigue ese proceso, te condena y te avergüenza. Te avergüenza y te aleja del cuerpo de Cristo. No te deja congregarte. ¿Por qué? Porque estás avergonzado. Hermanos, voy a repetir nuevamente esta verdad. Cristo en la cruz nos ha hecho completos en Él. Jesús llevó la culpa, la condenación y la vergüenza en la cruz del Calvario. Él fue declarado culpable, ¿para qué? Para librarnos de toda culpa. Él fue condenado para librarnos de toda condenación. Y dice la Biblia que Él fue avergonzado, desnudado, para librarnos de toda vergüenza. Por eso dije al principio del mensaje que debemos conocer todo lo que se nos ha otorgado, para que la culpa, para que la condenación y para que la vergüenza no nos alejen de Dios, sino todo lo contrario. Cuando el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, corremos hacia Dios, corremos hacia esa fuente de gracia y de poder donde hay oportuno socorro, dice, para cada una de nuestras vidas. Pero debemos conocer todo lo que se nos ha concedido. Porque tenerlo y no conocerlo, porque tenerlo y no entenderlo, es como no tenerlo. Le invito a que se ponga de pie en esta noche. Invito a los músicos que pasen. La oración del hombre de Dios
para su congregación era que sean hallados firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Yo quisiera que usted pueda analizarse en esta noche a la luz de la palabra. Si usted se encuentra en estas condiciones dentro de todo lo que Dios quiere, si se encuentra firme, si se encuentra perfecto y completo en Dios. Usted se congrega en una casa espiritual que está llena de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nuestros corazones. Y es por su gracia que hoy podemos acercarnos al trono de Dios. Es más, dice el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí está Jesús intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. No hay acusador, porque su sangre nos ha limpiado. Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Estamos completos en Él. Pero tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo y tenemos que declararlo con nuestra boca, que estamos completos en Él. Usted y yo congregamos en una casa espiritual que enseñamos la verdad, lo conducimos hacia la verdad. ¿Para qué? Para contrarrestar todo engaño que no le permita estar firme, perfecto y completo delante de Dios. Pero hoy el llamado es a tomar una determinación de conocerlo, de vivirlo, de ser parte de esa realidad de Él. Quiero invitarte que cierres tus ojos y puedas levantar tus manos al cielo y comiences a ministrar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a la luz de esta palabra, Señor, a la luz de esta oración de este siervo tuyo, Señor, de este deseo del corazón de este hombre de Cristo, pero también es nuestro deseo de ser hallados firmes, perfectos y completos en tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo, alzamos nuestras manos al cielo, Señor, en señal de socorro, de ayuda, Señor, porque hemos entendido que sin ti nada somos, Señor. Que queremos ser hallados en ese nivel de perfección, queremos ser hallados en ese nivel de firmeza, y también queremos ser completos en ti, Padre Santo. Pero tu palabra dice que no es con espada, no es con fuerza, sino que es con tu Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Adora al Señor en esta noche. Ministralo con tu boca. Háblale desde tu corazón, háblale desde tu debilidad, háblale desde tu fortaleza, pero muéstrate tal cual eres delante de Él. Porque dice su palabra que en Él habita toda la deidad de Cristo. En Él podemos estar completos. En Cristo hay una plenitud que nos espera, pero debemos conocerla, debemos experimentarla para poder vivirla en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor por unos minutos. Escondido en la eternidad, nos diste todo para coronar a Cristo en nosotros por la eternidad. Veniste a nosotros para revelar un reino escondido en la eternidad. Nos diste todo para coronar a Cristo en nosotros por la eternidad.
estamos completos. Todo lo que el Padre es, está en ti. Estamos completos. Todo lo que eres Lo declaramos, tú Señor, lo está declaramos con en nuestra mí. boca. Estamos completos en Estamos ti. completos. Todo lo que el Padre es, está en ti. Estamos completos. Todo lo que eres tú está en mí. Tu vida fluye, es como un río, eres fuente inagotable. Tu vida fluye, es como un río, eres fuente inagotable. Tu vida fluye, es como un río, eres fuente inagotable. Tu vida fluye, es como un río, eres fuente inagotable. Tu vida fluye, es como un río, eres fuente inagotable. Estamos completos. Todo lo que el Padre es, está en ti. Estamos completos. Todo lo que eres tú está en mí. Estamos completos. Todo lo que el Padre es, está en ti. Estamos completos. Todo lo que eres tú está en mí. Amén. Confío en la obra del Espíritu Santo en cada uno de los corazones, ¿no? Y que se les revele esta verdad de sentirnos completos en Él, de que nada fuera de Él necesitamos para continuar caminando aquí en la tierra, porque Él es el todo en todo, dice. Por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Amén.